Imana kashankich. Uyari bashankichischu manachu. Mana china uyarinkuchu. Ari uyarichkanim purichayay. Ima sutiki hapanachay. Ñuqam kani Doris. Doris, imainayan Doris. Maipita kashankiri. Kay Huancayo llaqtapi. Huancayo llaqtapi. Waqtari chirishanchu manacha. Manam. Manaraqmi ichaqa parakushkanmi. Parakushan. Waqllaqtaytapas ayintañan kay punchaykunaqa parachayakushasqa paraqa. Ñuqaqa Purimamanta kani. May. Purimaq. Purimamanta. Suma. Riksinin Huancayutaqa. Universidad piyachakushaqtimi chayarani Huancayukama congresoma. Ahí mi chayqa. Chaypi Universidad del Centro. Chaypi yachakuranki hampas. Manam ñuqa yachakuranim chay Universidad Continental nisqapi. Continentalpi. Atun llaqtaykiqa yashanira Huancayutaqa sumaqmi ferianpas Huancavelica feria riki hatun feria. Riki chaynam. Inayas riki. Kunaq manas riki chay feriaqa kanchu. Manaraqmi kanchu manaraqmi. Chayatam rimani quechuata. Mana matinichu. Dahin panay. Ñuqaqa intan uyarishayki. Imatataq yachakurankiri Doris? Chay ingeniería ambiental nisqanta Germany. Ingeniería ambiental. Ñach tukurunkiña. Riki chaqa ruwachkanim tukuchkanim ya kay tesisniyta. Imamanta tesnikiri? Dendroclimatología nisqamanta. Ñuqa hawani ichaqa Genua nisqata. Genua ichaqa wiñan achka para pichu utaq hunipichu. Ashkachu Genua Huancayupi. Ashkas riki, Geuniaqa? Kanmi Huancayupi kan chay Polilepi Racemosa nisqam. Ichaqa tukuy Polilepisqa kan achka tukuy lawpi. Kay Huancayupi manam kanchu ¿cómo se dice otro? Otro tipo de Polilepi. Otra especie. Mira, manam kanchu. Cosa imponi panachay. Chaymanta kaypi kashan Elwin. Maynayataq Elwin hanrika kushanki? Uyariwashankichu? Ari uyarishaykin. Imanayanka kushanki? Arillami kunanqa kaypiqa may tutaña chunka uqniyuq tutanmantaña. Elwin, han maypita kashankiri? Austriapi? Austriapi kashan. Han miriki churapakunki chay quechuapi tesis qillqanapaq? Ari. Ari. Ñuqam chaypipas kashani, ari sutikita yarishani. Imapachañataq waq Austriapiri? Iskay wataña. Iskay wataña. Kunanri imapachataq kashan? Ima horasmi? Chunka uqniyuq tuta. Chunka uqniyuqña tutaña. Ima llaqtapita kashankiri? Mana, qanchis kashan. Qanchisña. Qanchis. Ima llaqtapita Elwin tiyakushankiri? No kashan Innsbruck llaqtapi. Hatunchu? Mana nishu hatunchu. Kashan Munich kashan qayllalla kashan. Ishkay horas kashan kaymanta. Pero kaypika hayk'aq tiyankuman ishkay
Pachaj. ¿Pachaj? 200,000. Ajá. Los números. Canan bas iskay pachak waranjas riki. ¿Imach? Iskay pachak waranjas riki. Iskay pachaj waranja. Chay pun. Ajá. Chay di Riki. yuyarinay pun chay. Kay qhawkakunayta. Waqtaqa chirishancha. Chayraqmi kunan rit'ita qallariña. Ya. Ajá. Pasaq rit'inqa kaypiqa. Kay wataqa allinta punichuna rit'inqapis. Ajá. Elwin, hanja punumantan riki kashanki. Ari punumanta noqani, pero mana punumanta manchu, mana pununkikimantachu. Noqa kashani huk llaqta frontera con Cusco. Iman sugiri. Ñuñoa? Ñuñoa, genau. Ñuñoa antachi. Sugiruymi Ñuñoa mantaja. Ari, wow. Familia Tairo. Tairo. Tairo chaymanta Quispe. Ajá, Quispe junta kashay chaykunapi. Mana sugiray, mana sugiruy, sugiray Quispe payja waja Ñuñoa mantan. Sapawata rinku ayuymanta Ñuñoa mantan ayuwamaja llaqtaykimanja rinku sapawatan. Ajá, maymarat kanki? Watukunku. Llaqtaykita. Ñuñoa piri aymarata parlankuraqchu manañachu. Manaña. Ilabel larupima aymataq parlanku kay Puno, Ayaviri, Azángaro, hina kay larupiqa quechota parlayku. Aymanataqa may Boliviaman chinkashaw hina chayman parlanku aymanataqa. Ya. Tayta mamaykiri manañachu aymarata riman. Manaña. Quechollata rimayku noqayku. Usa. Waja Austria piri ima simipitaq yachachikunku inglés pichu. Noqa kunan yachashani Alemanpi yachan kaypika. Alemanta churimankichis waqpi. Ajá. Inglés tapas rimashanki riki. Ari inglés ashwamps inglés masta ashwanta parlani. Tawa simikunata hanja inta rimanki. Castellano ta quechuata, inglés ta alemanta. Ajá. Kunanqa ashwamps yanashan italianuta. Sasachu italiano. Mana nishuchu. Sichus castellano simi hinagan. Mayjinta hancha sasari. Chay tukuy simikuna rimasqaykimanta. Imayna? Mayjinkaqmi chay simikuna rimasqaykimanta sasa. Alemanchuna más sasa kashan. Ajá. Kaypi Alemaniapi parlanku alemán riki kaypiqa Austria kashanku hina mama simiqa alemán. Ichaqa paykuna kashan dialecto nisqa. Pero alemán kashan mama simi kashan. Cosa. Tanta alemán allin diachayta munawaq hinaqa allin kashanman kaypipis, pero allin alemán diachawaq Alemaniapi. Ya. Ajá. Cosa poni. Chaymanta kaypi kashan Alex Nina. Alex man parlayson. Alex uyariwashankichu? Mana china uyarinchu. Ari uyarishani imaynallan. Ayanmi hangri maynayata hakushanki. Allami uyqay. Nañay. Maypi kushankiri? Noqaqa tarikuni kay Lima llaqtapi. Maymantata kankiri? Noqaqa kani Cuscomanta, San Jerónimo distritumanta. Cusqueño Cuscoruna kanki. Ari Cuscoruna kani noqaqa. Cosa. Imawatata rirankiri Lima mangri? Kaypi kashani 2015 mantaraq. Ishqawatamaña. Ari. San Hichumanta kanki. Kutinkiraqchu San Hichuma manañachu. Fosforuna kani noqaqa. San Jerónimanta kanki riki fosforuna ninku. Fosfokuna. Sumaqta llaqtaykipija tusukunku takikunku ima. Ari sumaqpuni tususun
septiembre killapi llaqta fiestapi. Imata tajanri tusupakunki. Noqaqa mana tusuni chay fiestapi, noqaqa tusuni 8 de diciembre pe Inmaculada Concepción fiestampi teralata noqaqa tusuni. Imata? Terala. Teralata chay Cucasaruj nisqata Ari tusuyta. yarinin chaytaqa yarinin Urubambapipas Ari yukaypi sumaqta yukay llaqtapi ari chaymantan chay tusuy. yukaypin rikurani telara tusqankutaqa sumaqta tusukunku. Ari munaychatapuni chaypi tusunku chay tusuyta. Contesta, cholo, contesta, nisparas tusunku. Ricky, Ari contesta, cholo, contesta, chaytan yuyarini telaramantaqa. Manachu Ajá. maqiñuta aykaqpas tusuranki? manan Maqiñuñata aintaqa Mana. llaqtaykimantaqa yuyarini cervezata Ari makinqa. pero majeño tusuyta munanki chayqa wiksasapama kanayki. Ñuqaqa chaypaqñachu sinaqa kashani. Chaypaq sinaqa ñuqaqa churapakusaqa. Ari Limapi yachakushankichu ñachu yachayniqui tukurunkiña imaynata. Noqaqa biologiata noqaqa estudiarani San Antonio Abajo Universidadpi. Imawata. 2001 manta. No, manan 2015 pi tukurani yachaynita universidadpi. Chaymanta kayman Limaman hamuni maestría estudianaypaq. Imapitaq maestriaykitari Ciencias ambientales La Molina Universidad Pichaypi estudiani. Cosa impune. Imawata piñataq kashankiri. Ñan tukushaniña ojalá kaman kay wata tesisnita exponeyman chay ojalá manan kay pandemia niskata atrasawanmanchu. Reki. Cosa impune. Tayta mamaykiri San Hichupichu kashanku. Ari papayqa ñan wañupuña y mamantayqa chayshami San Jerónimopi. Cosa shaynaqa. Ayayqay. Chinayataq kaypi ñuqanchiswan kashan Yadira Paucar. Yadira, imaynayan kakushanki. Ay, Yaku, que Kayanki, buenos días. Creo que mucho gusto. Me parece que ustedes hablan la variante sureña. Yo hablo la variante central, así que no sé si me entenderán. A ver, rima muy pandachayma, rima muy ahí. Ok. Ay, Yaku, que Kayanki, noga ka Yadira, noga ta Ancash Marcacho. Kanan keka mama newan, papa newan, waicho. Cosa. Noga estudia shaq o yachakushaq medicina humana ta semi noga yachakika wayiyacho. Cosa, ahí impone. Sí. Ari, panachay ñuqaqa intendinninga chay rimasqaykitaqa. Manan, chau hankunasqa ninkichis chau llaqtapaqmi riki ñuqaykuqa pi niyku. Husqupi, husquchaw hanja ninkiriki. Noga ni ¿cómo? No entiendo. ¿A qué se refiere? Chau es para el lugar. Ajá. Yo he dicho noga ka es soy, noga ka Ancash marca pej. El pej es de, es como decir de Ancash. Sí. Ya. Estudias medicina, eso sí escuché claramente. No. Yo me estoy preparando en mi casa para estudiar medicina. Sí, voy a postular. Yo tengo 17 años y ya, espero postular en marzo si es que se dan las condiciones para un examen. Y Yadira, ¿entiendes lo que nosotros hablamos, quechua sureño?
cantidad. Sí, hay muchas cosas que sí entiendo, que sí se pueden entender, pero hay otras palabras. Sobre todo, varía mucho en los sufijos y prefijos, en algunas cosas. Algunas palabras sí varían completamente, pero sí, en general podría entender al menos a medias una conversación y entender el contexto acerca de lo que están hablando, ¿no? Ujú. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Qué alegría tenerte aquí en el grupo hoy día. Sí, también es un gusto participar con todos. Qué bueno. Y también está con nosotros a ver, maybe Henry. Henry. Biancor Henry. Uyariwa Shankicho. Manachina Henry Uyarincho. Henry. Chaimanta Hinayata Ñujanchis Wankasen Iván. Ah, Henry, Uyarishanki. Para que causa que está en silencio mi micro. Ah, Hayamos Imainayan. que ayim que pa himanotan que kayam kamkunan. Maimantata Henry Henry Kashanki. Anoja que ancash permica que mi ancash que chota pale camo. Cosa, hampas Kashmanta. Iskaña, Yadira, Henry Hankunaska, Quechua Tarimakunkichis. Ajá, no hagna. Que chua ancashino que chua pale con kayara. Mi chica allá pella kaya su kamkunata. Cosa, Henry, Ñujaja, Yan Mikakushani. ¿Y matata Yachakushankire? Anoja que echa que camo canan que carrera de ciencias físicas Nishanta. May Universidad Pi. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, John, qué cabrón. Cosa. Que última ancho que y echa que cabrón. Cosa, Ayimpuni, Chaija, Hinayatas Ñujanchis Wankasen Iván. Iván Uyarishankicho. Buenas tardes. Sí, les escucho. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien. ¿Dónde te encuentras? Allá, yo me encuentro ahorita en Puno. ¿En la misma ciudad de Puno? No exactamente, me encuentro en la provincia de San Antonio de Putina, de distrito de Ananea. Mm, o sea, Quechua Tarima con Quechua. De hecho, sí, es lo que he hecho, O de sea, quechua sureño. Ayimpuni. ¿Huastaja Chirishancha? Me han estado preguntando Sí, ya ando escucho. Iván. sí, está haciendo bastante frío por aquí. Justo también ahorita acaba de caer granizada y nevada. Para decirle a Priscila que nos recomienda que pregunte a su jefe que tenía cayendo algo. Cosa. Ayimpuni Chaija. ¿Y matata Hanri Yachakuranki Universidad Piban? Icha Kunampunichu Yachashanki Mainata. Ah, Bueno, yo soy estudiante de quinto año de Ingeniería e Industrias Alimentarias. Waja una Yachayosipi? No, en la Universidad Nacional de Juliaca. Ah, Juliacapi, janja. Guaira Ajá, Yachtapi. ajá, sí, Ciudad de los Vientos. Cosa. Aymara Tarima con Kirachumanañacho. No, Aymara no entiendo, a pesar de que aquí al ladito no hay otro distrito, hablan Aymara y no entiendo. Ahí toma Maikiri Manañacho Aymara Tarimanco. No, porque yo nací en la zona quechua, así que mis papás también son de la zona quechua, entonces no entiendo poquito algunas cosas, ¿no? Cosa. Enaja. ¿Qué chota Jaintan y Kirimanki? Jaintan. Sí, quechua sí, así normal. Ahí impone. Hinayatas ñujanchis wankasan Ilda, uyariwashankichu. Ilda, manachina Ilda uyarinchu. Micrófono pues, manan kichasqachu. Chaynaja, kunan ñujawan hayarisun chikanta parlaita ñujapas hankuna aynas inan ñujapas llaqtanchismanta kakuni chaja ña 15 wataña kay Estados Unidos pitiasqay. Ñujaja kuna kashani Texas, Estado nisqapin. Kaypi llaqta kan Austin sutiyuq.
chaypi ñuqaqa kashani kunan punche. Kaypita doctorado nisqata ñuqaqa hispichishani ña ima watapi hayarirqani 2019 watapi kay doctoradotaqa hayarirqani. Ñawpaqtaqa waq Perú suyunchikpi ñuqaqa Qusqu llaqtapi ñuqaqa Ciencias de la Comunicación nisqata hispichirani. Pishqa wataqpi yacharani chaymantataq kutirani Apurímaq llaqtayman ñuqaqa apurimeñun kani. Chaypitaq llankapakurqani unay watakuna municipiokunapi, empresakunapi ima llankapakurqani. Chaymantataq huk maestría nisqatapas hispichirani Lima llaqtapi. Lima llaqtapi kashan Universidad Católica chaypi huk maestriata ruani. Chay maestriawantaq huk doble grado hina karqa Colombia Universidad o Colombia Universidad kasqa EAFIT sutiyuq. Chaypi maestría en gerencia social nisqata tukuparani iskaynin universidadkunapi. Chaymantataq beca Fulbright nisqawan kay Estados Unidosman hampukapurani quechua yachachiq. Huk watan quechuata yachachirani naspa lingüística yachaqkunawan llamkarani Universidad de Delaware nisqapi. Chay watataq ñuqapas ñataq estudiantikunawan yachaqkunawan doctoradopi kaqkunawan ñataq paykunawan llankasharqani ñuqapas nini imaynapita mana churapakuymanchu posgrado kay peruanaypaq nispa. Chaymi doctoradopaq ñuqaqa churapakurani hinaspa kay mana kay Texas yachay wasillachu aqllawaran yachay wasipas aqllawaranmi. Chaqa ñuqa kay Texas yachay wasiman hamurani. Kaypita huk doctorado nisqata hispichishani, doctorado en lenguas, culturas, literaturas hina sutichasqa kashan. Chayta ñuqaqa hispichishani kunan. Hinallataq kay watapas quechuata yachachishani kay hatun yachay wasipi. Ñawpaqtaqa españoltan yachachirani naspa ñuqapas profesor naykunata tapuni imaynanpita quechuata mana yachachiymanchu watayapas hinas paykuna niwanku watayapas yachachiya watan yachachisqa quechuata chaymanta hukmanta kutipusqa español yachachiq. Hinallataq doctorado nisqatapas kaqllata hispichisaq kay universidadpi. Yaykuramunña hukmanta pananchis Vilma, yaykuramun Vilma uyarishankichu Hilda uyarishankichischu manachu. ¿Pueden escucharme, Hilda, Vilma? Parece que no me pueden... Cosa Vilma, ayanmi, hangri ayan chuka kushanki. Ayami kashani ayami. Cosa, maimantan kashanki Vilma. No kani apanin hapchekimanta, makusani chikaman pachapuno suyumanta. Cosa panachay, cosikone kaypi kasaykiwan. Imatan yachakushanki Vilma. Kunita no kani yachache, educación intercultural bilingüe en escamanta. Kunita mi yachakashani nata roshani maestría ita lingüística andina y educación escapa. Maypitas maestría guitari roakushanki. Punope. Altiplano. Ari altiplano. Cosa imponi panachay. Imponi napayukuyki. Chaymanta pananchis Hilda kaypi kashan. Hilda uyariwashankichu kunan. Mana Hilda uyarinchu. Man micrófono Hilda kunan ri. Kushikomi gamkunas bankaycho shumaq rimapakur. Ali llakitaqne shumaq kawashun. Noqa Hilda Ortiz Falcón kaya, wanukumakachomi tayka kanan, pero marca maycho yurirgami Arancay Nijutín, Dicay, provincia de Guamalíes, y noqa socióloga mikakuya, kay hatun yachaywasi Emilio Valdisanchomi saytaj yachakuyka. Cosa. Porque no aruco kay municipio kunacho saycho gerencia kunacho kay desarrollo social ni gancho y curso sostenibilidad ambiental ni gancho. Saycho mi aruco ni kurga kay wanuco chopis kichayka huko hatun yachaywasita
kay chinchay suyurunashimi hatun yachay wasi saychomi yachakuyka yachasikapis askar runakunata shumaq yachakuqqa pillananpaq, ¿no? Waray warantin huk wata. Kay pichqa watanami kay academiatami kichasqansi, kaychaw allitami ruraykaya. Kusa panachay, kusa. Anchatan kusikuni, kaypi ñuqaykuwan kasqaykiwan. Manimay, imami goza. Goza imami kakuyan, hayta shumaq musyasimay. Kusa? Awmi sayta imami kan. Awmi? Manaña chaytaqa. ¿Qué es goza? No, ¿me podrías explicar? Sasa. Ya no te entiendo tan bien esa parte. La última parte ya no te entiendo Te bien. decía, ¿qué significa goza? ¿Me podrías explicar? El kusa es como la alegría. Bueno, Decir, sí. Qué bien. Yo lo expreso así. Bueno, esta es una palabra que es una simbiosis del castellano, entonces. No lo sé. Habría que preguntarle a los lingüistas, pero decimos en el quechua sureño bastante kusa. Sí, es un préstamo del castellano, como goza, ¿no? No de creo, gozar, de alegría, goza. no creo, dudo, porque no significa eso. Claro, porque... No sé, pero habría que averiguar. Gracias por Pero si me dices que es alegría, congratularte. Claro. Puede ser. En nuestro runashimi decimos shumach, que es bueno, shumach mi, ¿no? O goriwaita, ¿no? Algo bonito. El goza, porque tenemos muchas palabras que definitivamente vienen de préstamos castos, como por ejemplo el sirvinacuy, no sé si allá utilizan ese término previo al matrimonio, el sirvinacuy. Claro, pero esta, por ejemplo, no es netamente una palabra runashimi, no tiene el origen ni en el puquina, ni en el aymara, ni en el quechua, es una palabra ya netamente castellana, que empezó desde cuando vinieron los explotadores a decir que me sirva tu hija en mi casa, ¿no? Que me sirva hasta los sacerdotes, que me sirva Kiko, que me sirva haciendo la higiene, y yo le voy a contribuir o retribuir sirviéndolos. Claro, gracias por la información, muchas gracias. Gracias, Eluin, por poner ahí la explicación de Kusa. Gracias, ahí está en el chat. Muchas gracias. Algún momento sería bueno conversar de estas palabras. Yo voy a hacer la presentación hoy día en quechua, sureño, el que hablo. O tienen alguna sugerencia, si quieren lo puedo hacer en español, cosa que no tenemos dificultades en la comunicación. Yo les pregunto a todos, porque lo hice la presentación en quechua. Lo hago en quechua, ya que nadie se pronuncia. Yo creo que podrías hacerlo en quechua y está abierto a que te interrumpan. Perfecto, excelente. Estoy así abierto a que en cualquier momento me comenten. A ver, voy a compartir la pantalla. Si tienen preguntas, háganmelo llegar. Díganme, por favor. Quechua así mi pisenaja tojachisaj. Hawashan kichischu. Hawashan kichischu manachu. Aumi rikaykami. Ari. Kusa, Ari, quechua kuna waira wasikunapi. Imanin Mikai y ñujaja pregrado nishapin ciencias de la comunicación nishata hispichirani. Chaypitaja ñujaiku ñujapas sumachta chaytukuspa chaytatukuspa ya ñujaj sumachta ya hayarijani yankaita waira wasikunapi. Waira wasi nispaja nikuriki radioemisoras, estaciones radiales. Chaykunatan kichwaypiqa sutichayku wayrawasi nispa. Ukunaqa ninku radio nispa, ñuqaqa nini wayrawasi. Sutiymi Germán Ojeda,
nisqaymanina ñuqaqa doctorado nisqatan qhispichisani kunan iskay kaq watata ñarishani chaymi kay t'aqwiyta kay kuskiriyta hayariruni manaraqmi kaytaqa tukunichu kaytaqa tanqarishanin kunanpuni kay Texas hatun yachay wasipi icha hamuq watakunaman ñuqapas qawarisqaymanina waq Perú suyunchisman apurimaq llaqtayman ima kutiyman kaykuna astawan qawarinaypaq ichaqa ñuqaqa unay watakunan kaypiqa llamk'arqani wayra wasikunapi quechuapi rimakuspa llaqtanchiskunamanta takinchiskunamanta ruwasqanchismanta usunchiskunamanta ima rimakuspa ñuqaqa unay watakuna llamk'apakurqani apurimaqpi qusqupipas iskayninkupi iskaynin suyukunapi llamk'apakurqani imaynanpitaq ñuqari kayta hawarini hawasqaymanina rikusqaymanina manan allintaraqchu kaytaqa ñawincharunchis manan allintaraqchu kaytaqa t'aqwirunchis imaynatas wayra wasikunapi ñuqanchis ñawpa llaqtakunapi kaq runa hina chayaranchis chaytaqa manaraqmi allintachu hawarukun kaytataq kuskirishani imaynatas quechuakuna wayra wasikunapi hayna watakunamanta ñawpaq watakunamanta pacha llank'ashanchis riqsirichinaypaq kayta munani ñuqaqa riqsichiyta imaynatas kay castellano simipi riqnin medios inglespitaq media nikun imaynatas ñuqanchis quechuakuna hina ñuqaqa chaynatan ñuqaqa rimani ñuqapas quechua hinan ñuqaqa kaypiqa tarikuni ñuqapas nikuni ñuqataqa quechua runa hina manan mestizo hinachu ñuqaqa quechuan kani wayra wasikunapin astawan kawsarichiranchis riqsirichiranchis mast'ariranchis imaynatas kawsakunchis takikunchis rimakunchis imakunata chayta hawarispan ñuqapas nini manan riki yachay wasikunapiqa manan gobierno llank'asqanpiqa manan empresakunaq llank'asqanpipas runa siminchistaqa kaqllataqa rimakuranchischu imaynanpi ñuqanchis allinta chaytaqa yachanchis kay Perú suyunchisqa castellano yachanapaqmi tukuy imata ruwaran hinaspan kay wayra wasikunapiqa ichaqa kay wayra wasikunapiqa manan chayqa karanchu wayra wasikuna llaqtanchiskunaman chayamuptinqa chaypi sumaqta miskita runa simitaqa parlakuranchis miskita takinchiskunatapas waynunchiskунatapas ima mast'ariranchis wakichiranchis ima chaykunamanta ñuqaqa kaypi hawarini kaypipas churashani kaykunata icha hawasunchisman ayan churayrusaq qankunas allin uyarinaykichispaq uyarisun kaychata shaynatan wayra wasikunapi rimakunchis manan hatun llaqtakunamanta hinachu manan Lima llaqtamanta hinachu kaychata uyarirusun niwankichis qankunas uyarishankichischu manachu uyarishankichischu takunapi chaykunamantan uyarishankichischu ari uyarika hinallataq kayqa runakunatapas hap'iripushkarqanku mana nisunmanchari ima ruwasqankumanta chaykunatan ichaqa k'aripushkarqanku hinataqmi payqa kaytaq waq Puno llaqtamanta Radio Onda Azulpi sumaqta quechuapi rimanku ejipananchiscuna chaynata mana chayatachu uq wayra wasikunata hawashani chaymi rimayninchis quechua rimayninchis sumaqta manan quechua rimayninchispiqa wayra wasikunapiqa ninchischu riki castellano hinapi allinta rimanayki allinta kaytaqa allin castellano hinata rimanayki manan kay wayra wasikunapiqa manan chayqa karanchu pikuna yaykuranku wayra wasikunaman pikuna locutorkuna karanku manan paykunaqa hawakurqakuchu ñuqa hawasqayman hinaqa allintapuni payqa allintan quechuataqa rimashan shaynatan quechuataqa rimana o mana waq hinatachu manan chaytaqa hawasqaypi
kay kuskis haypinaqa chaytaqa tarishanichu. Chaymantataq kaypi uyarirusun kaychatawan. Ari, chapin. Ari. Lunes que cayere semana pe hanchis yupe ñakpiña mes de diciembre ya pescaranca esquichun kuatap taregonsa purimunches napaiki kuna waturgi kuna Chaypipas kashayanta mana quechua rimayachu waynuchapas kashanmi. Entonces yo trato de revisar y investigar un poco cómo ha sido la experiencia de ser quechua y utilizar la radio para difundir nuestra lengua, nuestra música, nuestras costumbres. Como decía, estos espacios para los quechuas ha sido muy poco explorado. Generalmente siempre la experiencia de hacer medios de comunicación ha sido vista con la imagen de que ha sido producido en las ciudades o imagen de lo que es moderno, Lima en gran parte de los medios masivos, pero muy poco se ha estudiado qué ha ido pasando en nuestros pueblos con los medios de comunicación. Entonces, yo ahí un poco me fijo, yo identifico como quechuas, me identifico como quechua y digo, ¿cómo los quechuas hemos ingresado a los medios? ¿Cómo hemos recibido los medios en los Andes, en regiones como Apurímac y Cusco? En regiones como Puno, como Ayacucho, cómo hemos recibido los medios, ¿no? Chayta hawaspata ñuqa kayta hayarini, ninaspa tapukuni. Imaynatas, hinallataq imaynampis quechuakuna, wayrawasikunapi. Wayrawasi yo utilizo como radios o emisora radial. Causas hanchiskunata, siminchista ima, chihirichiranchis. Chinchis. ¿Cómo hemos dado a conocer nuestra voz, nuestra música, nuestra costumbre en las estaciones radiales? Imainatas wairawasikuna, ujupi, mozo programa kunata, pajarichiranchis, hinayata ñaupaj kaj programa kunapipas, rimaininchis kunata ima mastariranchis. ¿Cómo hemos difundido? ¿Cómo hemos creado nuevos programas? ¿Cómo nos hemos apropiado de lo que es el medio de comunicación? ¿Cómo nos hemos apropiado de lo que es un medio de comunicación que tenía cuando llegó la característica de lo moderno? Es como el internet y las redes sociales de ahora. Chaytan ñuqaqa tahuirini, chaytan astawan hatipani, imaynatas quechua-masinchiskuna kaypi hayariranku. Pikunapa kuskisqantan hatipani, investigaciones de quienes estoy siguiendo. Chaypi kashan profesor Luis Cárcamo Echante, paymi qillqari ayinta ashkata mapuchikuna wayrawasipi rimasqanku hatarichisqankumanta. Mapuche maypin tiyanku paykunawaq Sudamérica nisqapi Uraurampi, sur nisqapi. Chaypin kashan Argentina, hinallataq Chile suyukunapi. Chaypin mapuchikuna tukuy ima sasachakuykunata ñakarisqankuta ima wayrawasipi mastarinku. Mapuche simipi, Mapudungun simipi. Chaytan Luis Cárcamo Echante, chaymantan qillqaran, chaymantan maltukunata payqa urquran. Hay una experiencia muy interesante cómo los indígenas mapuches han hecho conocer su voz en las estaciones radiales y cómo han contrarrestado la situación de dominación y la situación colonial en estos dos países modernos, ¿no? Estados-nación modernos, tanto Chile como Argentina. Chaytata jawarini, imaynatas paykuna, mapuche ina, wayrawasikunama yaykuranku. Hipantata jawani, imaynatas wayhinchis, profesor Esteban Ticona Alejo yankariran aymarakunawan, Boliviapi. Imaynatas aymarakuna, wayrawasikunapi, yankarhaku, hinayataq yanapakuranku, paykuna pura ima. ¿Cómo se tejió la red de comunicadores indígenas aymaras en Bolivia? Esteban Ticona Alejo se centra en la experiencia aymara llevada a los medios de comunicación. Cómo los medios fueron apropiados por los aymaras y se han creado redes de locutores aymaras.
Imainatas paikuna, takinkunata, arimas hankunata, ima, kay wayrawasikunapi más tariranku. Chaymanta jawarini imainatas profesor Odi González, quechuaruna ina, Esteban tikunaj aymaran, Odi González taj quechua, imainatas Odi González imakunata tajian, campayuj jawarin imainatas locutor imainatas walaychu jorilazo, locutor hina, rimaininta, runasimita, takinichiskunata, ima wakijirja, tawantinsuyu wayrawasimanta pacha. Radio Tawantinsuyu y la experiencia de Walaycho Jorilazo en el Cusco. Una experiencia de un locutor que ingresa a la radio y se hace la voz de los Andes. Es el locutor principal que desde los 60, como dice Odi González, irrumpe con la voz en los Andes. Guayrawasiman quechua y aycostinja, quechuaja ariki mosohrima ima yaikuran. Mosohrima ina uyarikuran wayrawasipija. Wayrawasikunaja ñawpaqtaja quechua manaraj yaykushaqtinja manan paykunaja castellano simiapi rimakurjaku inaspa takikunatapas tusuykunatapas ima mas tarirjaku uj llaqtakunamanta apamusqata mana llaqtanchiskunamantachu. Jepata kaytaja astawan jawarizun kunan rimasqaypi. Entonces la experiencia del Walaycho Jorilazo es una experiencia muy interesante que me llamó la atención en el Cusco, una de las primeras veces que se ve la experiencia de un locutor quechua, chumbivilcano, en lo que es la radio, la estación radial. Chaymanta Jaurini Marisol de la Cadena, Jinayata profesora Mendoza, paikuna, limeñacuna paikuna jacanco, misticuna, Universidad Católica Manta. Paikuna ichaja jawarinku imainatas wayrawasikunapi rimayninchis riksikurja, hosjo llaqtapi. Paikuna tajwirinku imainatas hosjo llaqtapi chay cusqueñismo chaykuna ima uñariranku inaspa imainatas chaypi wayrawasikuna yanapakuranku. Imainatas hayarikuran kay wayrawasikunapi wayno takikuyta, manan wayrawasikuna chayamuqtinkuja hosjopi, rimashani hosjomanta. Manan waynotaja uyarikurjachu, manan quechuatapas uyarikurjachu. Chaytata jawarinku Marisol de la Cadena, Jinayata profesora Mendoza. Chaymanta jawarini, kay llank'asqaypi, teoría nisqatapas, chaypitaja astawan ñawinchani Fausto Reinaga, qillqasqanta. Fausto Reinagaja quechua runa inan payja sutichakun, aymara runa ina payja sutichakun, Bolivia manta. Quechuacuna, aymaracuna, imainatas ñakarinchis, jawarunacuna, saruchawaqtinchis. Chaynatan sutichan Fausto Reinagaja, colonialismo, nisqata rikikunanja, castellano simipija chaytaja sutichanchis. Fausto Reinagaja, waq Bolivia llaqtamanta pacha, partido indio, nisqata rikipayja, hatarichin, inaspa, ashkat maytukunata payja rikijilhaspa, nin, ay kajkaman, kay indígena runakuna, kay indio runakuna, chayna saruchasqa kanjaku. Ay kajkaman chayna saruchasqa kasunchis, hatariнаnchisña. Chayta jawarispa ñuqapas ayinta matipani kay wayrawasikunapi pajarisqanchista. Entonces Fausto Reinaga para mí es un autor muy importante porque es un autor indígena, indio como él se considera, aymara y quechua, que escribe desde el sufrimiento de la colonización. Es contemporáneo desde mi punto de vista, él escribió en 1969, los 70, los 80, los 90, tiene una producción muy interesante para lo que él plantea es el indianismo, que es una propuesta desde los Andes, desde la cosmovisión quechua aymara. Chaymantata jawarini Franz Fanon, Gilhasjanta, imainatas wayrawasikuna yanapakuranku, saruchakuymanta yuqsinapa. Franz Fanon, África suyukunapi payja qillqaran, imainatas wayrawasikunapi riki argelino runakuna, siminkuta hinayata sasachakuyninkuta ima churaranku. Wayrawasipi chayta mastarispataq paykuna ayayinta churapakurqaku colonizadores, chay Francia awa yuraq runakuna suyunkumanta lluqsinankupaq paykuna chaynatan chay franceskunata wikaparanku.
Argelia Suyumanta. Entonces Frantz Fanon para mí se vuelve un fundamento teórico para la lucha anticolonial, que es necesario revisar cuando hacemos este tipo de estudios. Es un estudio clásico, Frantz Fanon en las ciencias sociales, porque habla de la liberación de los pueblos ante las colonias, ante la colonización de países europeos. Chaymantata jawarini Wilson Stewart yankasqankuta paykunata jawanku imaynatas pachantimpi, ñawpa llaqtanchiskuna hatarishanchis medios de comunicación kunapi. Paykunaqa chayraq kay hinaya kunankama, chay hinaya qillqashanku imaynatas pachantimpi, mana kay Norteamérica, mana Europa, mana Sudamérica, mana África, pachantimpi imaynatas ñawparunakuna ñuqanchis sutillanchis indígena nispariki, imaynatas paykuna mana wayra wasiyatachu apishanku hatarinankupa. Kunan Facebook chaytapas, Twitter nisqatapas, Internet, televisión tapas, kaypiqa ña periódicokunatapas apishankuña llaqtakuna hatarinankupa, hinaspa astawan ñuqanchispuni riqsichinapaq imaynatas kawsakunchis. Imaynatas ñuqanchis tiyakunchis, imaynas usunchiskuna ima. Entonces Wilson y Stewart hacen un trabajo amplio de comprender lo que es el movimiento mundial indígena y el uso de los medios de comunicación. Ellos me ayudan mucho a comprender cómo es actualmente el uso de los medios de comunicación por los pueblos indígenas. Hawas Jaimanina, Hinayataja Ari, Tapuku Icha Kashanchu? Sí, mi hukmita tukushaiki. Gampaga arquedas imanomi kay rurashi manomi yarpuchakuykan kay mana alli kawashgan kay indígenas niyashganta porque pasaypa kay colonizadores kunaga haruru mana allita kawasir pasaypa tikrakasin mana alli runakunata y sayhinanchoga arquedas pues gelgashni askata igami manomi yarpachakunki arquedas rurashgampitaq Kusapanachay anchata ñanchayki manaraqmi ñuqaqa ñawpaqtaqa ñawincharani arquedastaqa hepaman paytapas hawashani ñawinchayta ichaqa kunanja manaraqmi kay teoría nisqaman ñuqaqa arquedastaqa manaraqmi churarunichu chayraq yaykusaq ñuqaqa hawashani imakunatas quechuarunakuna y chay yachayninkupi kay reinaga ina pajarichiranku quechuaruna hinta. Arquedasqa ñuqa hawasqayman inaqa mana payqa quechuaruna ina churapakun. Yo no siento que Arguedas se identifique como intelectual indígena que produzca, lo veo más como mestizo que quiere conciliar a los colonizados y colonizadores. La teoría que yo estudio trato de irme más a autores indígenas. Una forma de dar a conocer mi conocimiento es revisar autores indígenas. Si se han dado cuenta, los que reviso son en gran parte la mayoría autores indígenas que se identifican como quechuas o como aymaras o como mapuches o como Frantz Fanon, que se identifica como un negro colonizado. Icha jepaman panay hilda, ñujapas munaymanmi argedasta hawaita. Paipas ahí, arintan heljan, chaja manaragmi aintaja paitaja jawarunicho. Estoy comenzando con los autores que se identifican como indígenas y plantean desde la visión indígena. No, incluso que no permiten tanto de que se dialogue con Occidente. Ya después me gustaría dialogar con ellos un poco más. Muchas gracias por la sugerencia. Aumi, allimi ya kanan nisanga shumagnami yarpachakuika imanogam kaita yachasiya margankiao. Entonces, alli kaikunasta regishun, kaikunasta shumag yachakushun, imanomi paikunasga yarpachakuikayan, imanomi paikunasga alli kawanansipa imatamini llama. Shumagmi wiyashayki, alli yachasiko. Kusapuni panachay, muchas gracias, Anchata Arixikuiki. Chaymi ñujapas quechuaruna ina ñujapas nikuni. Ay kajkaman mana ñujanchis ruwasqanchista hawasunchis kay academia mampas ñuja universidad kunamanpas yaykuqtinchis kay ciencias sociales nisqapiqa nishuta europeo kunata gringo kunata ima hawapayanchis paykuna llank'asqayanta hawapayanchis
Manapas llaqtanchis picanmanchu inaraq. Chaymi ñuqapas nini, kunaya ñuqa hawasqayman hina kashanmi llaqtanchis uhukunapiqa llankakusqan, kay ciencias sociales nisqapiqa kashanmi. Manan awayata awasuyukunayatachu hawananchis. Fausto Reynaga kashan, Arguedapas kashanmi, Arguedaspas hawayusaqcha qipaman, chaymanta hawasqanchisman hina kashankun Esteban Ticona paypis Aymara hina riqhilqan chaymanta ichaqa panachay Hilda sutinta rimasa Boliviapin kaytaqa allintaña llank'ashasqaku mana kay Perú suyunchispi hinachu ñuqanchisqa Perú suyunchispiqa qhipa-qhipapin qhipakushanchis qhipakushanchismi manan suyukuna hinachu kay producción intelectual indígena nisqapiqa purishanchischu icha Epaman astawan kaypi wiñanchisman chaymi ñuqapas kay hawasqaypi kay q'usqisqaypiqa indígena autorkunata hawarini icha llaqtanchispi riqch'achiyman sunqunchiskunata umanchiskunata ima ñuqanchis indígena runa hina kay producción académica maltukuna qillqaypi ima churapakunanchispaq chayraykun ñuqapas shaynata hawarini. Kaypi hawarisun Fausto Reynaga paytan allintaqa ñawinchani sutinta nirusaq qankunastapas nirusaykichis payta ñawinchayuychis payta hatiyuychis tumpayantapas Fausto Reynagaqa ñawparuna hina ñawpa llaqtamanta runa kaqyan pay nisqaman hina indio hinan payqa taparakunataqa maltukunataqa qillqaran sasachakuykunamanta pacha ñakariykunamanta pacha waq Bolivia suyupi payqa niran ñawpa runakunaq ñakariynin sasachakuynin ima amapipas saruchananpaqa hayarirqa hawa runa Españamanta chayamuptinkuraqmi yuraq runakuna chakinkuta llaqtanchiskunaman churamuqtinkuraqmi Fausto Reynaga kaytaqa niran 1969 watapiraqmi kaypitaqa Tupac Amaru ñuqanchis riqsinchisña payta churani kay presentacionpipas ñawpa runakuna medios de comunicación nisqapi wayra wasikunapi mana wayra wasikunallapichu kunaqa riki nisqayman hina kashanchis ichaqa ñuqaqa wayra wasikunata hawashani kay Estados Unidos, Canadá suyukunapi chaymantataq Australia, Nueva Zelanda chay suyukunapima allintaqa kaytaqa ña hawarikusqaña. Una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención para esta investigación es cómo se ha trabajado ya con pueblos indígenas y su participación en medios en países como Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Las organizaciones indígenas son más sólidas. Manan suyunchispi inacho. Ñuqan suyunchispiqa sutinta nina manan ñuqanchisqa allin uñunasqachu kashanchis. Manan kunankama atinchischu allin uñunakuytaqa. Ichaqa kay suyukunapiqa Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, México pipas, Bolivia pipas, allintañan ñawpa runakunaqa huñunarukunku, allintaña rimasqankupas uyarikun, manaña ñawpa hinañachu paykunaqa sarunchasqa kankuñachu. Chayta ñuqapas kaypi kaqtiña allinta chaytaqa hawarini, allintaña kunanpas chaytaqa hawarini. Ay kaqchawaq Perú suyunchispi hatarisunchis, chayqa ñuqanchis makinchispin kashan, icha qhipaman kanman, icha ay kaqllapas chayta aypanchisman. Kaypita hawarini Wilson hinallataq Stewart kayta llank'anku kay Estados Unidospi paykuna hawanku kay Banqui Echo Hawk paymi kaypi indígena runa paymi niran Norteamérica ñawpa runakunamanta wayra wasikunaqa llaqtanchiskuna tukupananpaqmi chayamuranku nispa payqa niran chaymantataq fanun niran ichaqa llaqtakunapiqa wayra wasikunaqa allinta punitaqmi yanapakuranku llaqtakunaq sasachakuyninkuna tukupunankupaq hinallataq hawarunakuna wikapapunapaq. Fanon habla de la experiencia de África, cómo la radio ayudó a liberar
a las naciones como Argelia de los franceses, de ser una colonia francesa. Wilson y Stewart investigan la manifestación de los pueblos indígenas en Norteamérica contra los medios de comunicación. Vamos a ver cómo han llegado los medios de comunicación y cómo lo hemos transformado como pueblos indígenas. Hasta hoy yaikusun chay medios, nishakunaman chayja, hasta hoy mi ñujanchispuni, riksirichikusunchis, hinayata sasachakuyninchiskuna, ñatarisqanchiskunata ima riksirichisun. Ñujapas quechuaruna ina nini, aykajkaman hawayamanta runakuna, criollukuna limamanta, hinayatas gringokunapas, aykajkaman paykunaya ñujanchismanta rimanjaku, paykuna investigadorkuna, qusqijkuna ima chayanjaku, llaqtanchiskunaman chayanjaku, ñujanchistaq ñawpaq hinaya upayaya kasunchis, aykajkaman ñataq universidadkunapi, ñataq maestriakunata, doctoradokunata, ima ruwashanchis ñachayqa, ñujanchis rimananchis, llaqtanchiskunamantaqa, ñujanchispuni, rimasqanchista uharinanchis, llaqtanchiskuna sutinpi, runanchiskuna sutinpi, masinchiskuna sutinpi, ñujanchistaq chaytaqa inta riqsinchis, chaymi ñujapas kaytaqa hawarini. Así como muchos de ustedes, yo tengo una experiencia bien marcada, seguramente les ha pasado, de ser estudiado muchas veces y lo digo simplemente y lo digo claramente por muchos investigadores generalmente de Lima o generalmente de afuera, que siempre nos han estudiado y la pregunta siempre ha sido, ¿y cuándo los intelectuales indígenas vamos a producir? ¿Cuándo los intelectuales quechuas o aymaras vamos a producir? Desde nuestra experiencia, desde nuestra vivencia. Hay cascaman limayamanta y hasta ikunaman chayamunjaco, ñuja yuyashanera universidad pikashakti, limayamanta chayamurajaco quechuamanta rimajpas. Ñuja ikota quechua rimajkuna upayaya jawarjak chayta jawaraiku. Upayaya ñujaikuja chaypi makiikuta ahyakuspara yariraiku chaytaja. Ñujaikuri aykataq chayman yaykusun. Ñujanchisri aykaqñataq chay maltukunata ruwasun. Aykaqmi ñujanchis, indígena runa ina, chaymanta lluqsisunchis, hinaspa awaman risunchis. Ñujanchismanta yachachik. Kawsasqanchismanta yachachik. Chayta hawaspan ñujapas, kayta huirita ñawpaqman aparini. Quechuakunari imaynatataq wayrawasiman yaykurqaku, chayman kutirisunchis. Chaypi kashan chay wata 1936 wata. Chay watapin Qusqupi kichakuran ñawpaq kaq wayrawasija. Ñawpaq kaq wayrawasi chay watapira kichakuran. Ichaqa kay wayrawasipi hawasuyukunaq takinkunata mastarispa paykunaq hayarirqaku. Paso doble, flamenco, zarzuela. Yachankichikchu chay takikunamanta? Pillapas chaymanta yachashanchu kaypi, manachu. Uyarirankichikchu paso doble nisqata, flamenco nisqata, zarzuela nisqata. Cuando comienza en 1936 la radio en Cusco, comienza con esta música. ¿Alguien sabe qué es esta música? Paso doble, flamenco, zarzuela, ¿escucharon? Yo nunca escuché. No, no, mi huyashka. Ajá, y chica, no te. Taita, abuelo, saikunata Henry dice ¿qué pasa? Sí. En el pueblo del cual yo soy originaria, se ha formado íntegramente Arancay, Guamalíes, Huánuco, distrito de Arancay, la provincia de Guamalíes, en el departamento de Huánuco, Perú. Y Saimar Cachoga, Picunas Misacho Gallarishun, Caimar Cata, Shumak Viñañampa, acá hay españoles, ni italianos, son alemanes, para hecho, Kai Zapela Pavian Yargan, Kai Paso Dobleta, Sek Natari. Pero abuelo, hay una indígena, Runa Mikakush, Ali Aruita Arush, hay cosmovisión, ¿no? Una quillata. Tapuru, Shumak Waira Kunata Tapuru, Shumak Yakuta Ali Kuyakur. Entonces, Paimi, Kai Quechua Rimanaita, Paimi Yachasimash, Imano Pachamama Takuyanapa, Paimi Yachasimash. Mriki. Kusa puni panachay. Ñuja que Jaina Puncher
Jaida punchaykuna mashkasharqan, imata kay paso doble, imata kay flamenco, imata kay zarzuela, ma ñuqaqa haykaqpas uyarqanichu. Uyarinkichis kaymi chay takikunaqa kasaku internet pitariruni. Kunayan uyarinkichis. Kaytaq kashan Taquipas, chayqa paso doble. Chay uyarisqanchisqa paso doble. Kaytaq kunan churaramusaq flamenco. Kaymi flamenco, uyarisun flamencota. Kaymi flamenco, kaytaq zarzuela. Zarzuela tu uyarirusun. Imainan chay zarzuela. Chaymi zarzuela. Ñuqa tapukuni. Hankunaspas tapukunkichischa. Qusqu llaqtapi, chay watapi, kay takikunata. Qusqu llaqtapitaq, chay watakuna, chikayan, pisiyan, yuraq runakunaqa karanku. Chay plaza muyuriyninpin, chayapin tiyakurqaku chay mistikunaqa. Hinaspa paykuna kay takikunata churaranku. Siempre me ha causado mucha sorpresa que los quechohablantes y quechuas del Cusco escuchen esta música al inicio de las radios. Ha sido una invasión completamente del sonido andino. Ha sido, como decimos, una colonización completa de nuestro sonido, de nuestra producción, de nuestra voz. Chaitan ñuqa kaypi jaorispanini, es como si a nuestras comunidades trajeran música que nadie conoce. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo duró esto? Hay kajkaman kay karja, hay kajkaman chayna kay mozo huayrawasikuna, yankarjaku kay takikunata mastarispa, kay hinayataq paykuna castellanoyapi rimarjaku. Kunankaman nishanchik castellanopi ainta radiopi harimakunan, ainta simikitapas kicharinayki. Chaynatan hayariranku. Chaytan sumaqta tahuirinku Marisol de la Cadena, chaymanta profesora Mendoza, chaymanta yachaywasini chay qusqu hatun yachaywasipipas sumaqtan chayta tahuirinku. Chaykunata hawrispa ñuqapas kayta yacharini. Ay kay imaynata wayrawasikuna hayariranku. Chaymantataq chay Jepayanman 1937 Watapi hayarikuran la hora del charango. Uhuatayapi, uhuataya qusqurunaqa chay paso doble, zarzuela, flamenco chaykunata huyarirqa ch'isiaq wayrawasikunapiqa. Ch'isiaqtas churarqaku chaytaq. Chaymi 1937 Watapi la hora del charango hayarisqa. Pinchaypi rimaran Humberto Vidal Unda. Humberto Vidal Unda, kay hora del charango nishapin, chayraq pay hayariran kay wayrawasi punkun kichayta. Chay watapita pay niran, paykuna tapukuranku kay cusqueñista hina sutichasqa karanku tapukurqaku paykuna. Imataq ñuqanchispa takininchis imaynataq ñuqanchis hariki inkakunaq churinkun kashanchis. Paso, dicen que hay pinichanku, paso doble se escucha en las corridas de toros. Ari, chaypijo yari con rajmi. Chaytan yari chivan kaipas. Rixikuiki Elwin. Inaspa kay huerajocha Humberto Vidal Unda, paipas manan campumantachu paeja cara, paeja bajo pija hacendado con chay familia con ancaranku, chay guairawasi con apamuj kunapas.
paykunan Jorge runaya karqa chay paykunapas niranku imaynampitaq kay wayra wasikunapiri quechua mankuman imaynampitaq kaypiri waynuta chirankuman aswan kay indígenakunataqa modernizacionman apasunchik chaynan wayra wasiqa chayamurqa mana husqayamanchik Perú suyunchismapas chaynan chayamurqa castellanota modernizacionta hinayata hatun empresakuna wiñarichinanpaqmi kay wayra wasikunaqa chayamurqaku chaymi kay hora del charango nisqapi chayraq hayarikurqa waynuchakuna takikuyta mana ichaqa paykunaqa mana campumantaqa chaskirqakuchu runakunataqa husquyamanta chay riqsisqa runakunayata chay ñuqanchis riki ninchis llaqta taytakuna o tayta llaqtakuna paykunayata chaskikurqaku kay wayra wasikunapiqa paykuna ña waynuchatapas takikusharqakuña ichaqa paykuna mana munarqakuchu campo waynutaqa wayra wasipiqa 1948 watapitaq radio rural musuq radio kicharikun hayariran llank'ayta hipapaqtaq kay wayra wasi Tawantinsuyu hina sutichakuran radio ruralqa kichakuran wayno mastarinapaq imaynanpi chaypi karan wiraqucha Montesinos sutiyo chay wiraqucha Montesinos Boliviamanta kutimuspa niran imaynanpitaq kay husqupiri chay takikunata churanqaku manataq runapas chaytaqa yachanchu aswan ñuqaqa campo runapaq llank'asaq quechua runakunapaq paykunan kay wayra wasitaqa astawan uyarinqaku takinkunata siminkunata ima churaqtinchis hinaspa kunankama Tawantinsuyuqa kashan kunankama kay wayra wasikunaqa waynukunata locutorkunata chaskiran takiqkunata campo runakunata ima chaynatan kay wayra wasiqa hayariran astawan mastarikuyta astawan kicharikuyta astawan pajariran mirariran ima takiqkunapas waq Qusqu llaqtakunapi 1948 watamanta chayqa hayariran Radio Tawantinsuyu Raúl Montesinos rik Boliviamanta kutimuspa payqa kaytaqa ruwaran Montesinos familianta tapuqtinkutaq paykuna ninku imaynanpitaq Montesinos kaytari ruwaran imaynanpitaq payqa pay wayra wasita kichariran campo runapaq imaynanpis kayta Montesinos ruwasqa Boliviapis payqa hawasqa imaynatas waq ñawpa runakuna indígena runakuna hatarisasqaku ña Boliviapiqa ña wayra wasikunapiqa quechuataqa aymarataqa rimakushasqaña chaymi payqa husquma hamuqtinqa imaynanpitaq kay husqupiri kaypita kaymantataq inkakunapas imaynanpitaq kaypi mana quechuata rimakunqachu entonces así comienza la historia de la radio en el Cusco una radio que llegó con el cargado del sonido y la cultura extranjera donde se promovía hablar bien el castellano donde se promovía la música extranjera ya no podía contenerse más. La población no podía seguir escuchando eso y les nacía a los primeros propietarios les nacía la idea de que difundamos lo nuestro porque aquí no va a tener futuro seguir difundiendo paso doble, flamenco, zarzuela. Aquí estamos con población indígena, mayoritaria indígena aquellos años. Las radios llegaron en manos de los hacendados, de los conocemos como yactacos, o gente que tenía dinero, la élite cusqueña trajo la radio. Entonces la élite quería modernizar al indígena, pero no podía modernizar al indígena. Entonces surge Chayming, Chayraja, Ñujaja Sutichani, colonialismo acústico nisjawan, ñaca y teoría nisja que Estados Unidos pimuñarixaña, acoustic colonialism sutiyuj. Y naspa ñujapas nini, que colonialismo acústico nisjaja chayamura que mistikunaj makinkupiriki, paikuna pamrujaku que hay medios de comunicación nisjata modernización chayamuna. Y chaja, que chuarunakunaja, amu jepa watakunamaja, que hay wairawasikunata ñujanchis apiranchis, ñujanchis ruaininchima mastarinapa. Y naspa mana kajiatachu, ruaranchis, mana wajalimamanta, wajatun, wairawasikunamanta, wairawasikunata jawarispachu, kajiatachu ruaranchis, ñujanchis churaranchis, ñujanchis kasjanta, imakunata ñujancha yunchis-kunapi ruashanchis, chaykunata ima ñujanchis, riki yaykuchiranchis chay wairawasikunama. Kaychato yarikusun. Chay watakuna, chay wairawasikunaman quechuakuna yaykushaqtinku, kay
pajariran, kairimay. Este sonido surgió como una respuesta al colonialismo acústico. La voz quechua irrumpió y esta música caracterizó aquellos años. Ñapascha, ñaupasta, jankunas kaita uyariran kichisña, uyariyosan. Kay takichakunata hawasaymayna karanku ñawpaq kaq takikuna wayrawasiman chayaqkuna. Kay takikunan hayariranku chayayta wayrawasikunaman. Kay takikunawanmi hayariranchis mastarita kay musuq programakunata, locutorkunawan programakunata. Cuando Odi González estudia, Odi González riki quechuaina payta riki hawarin imaynata wayrawasi pirimakunchis chayta. Paymi riki hawarin kay walaychu horilasu llank'asqanta. Walaychu horilasu Mario Molina Almanza, paymi sutichakuran walaychu horilasu ina. Imaynatas Mario Molina hayarirqa wayrawasipi rimayta, quechuapi rimayta. Inaspa Mario Molina hayariktin, husqupipas manan paytaqa ay sumaqtachu chaskirqaku, husqurunakuna. Tumpan, ch'iqninakuywanmi chaskirqaku, inas paykunapas nirqaku, yaw inyu kutikapuy, aylluykiman. Yaw ch'utu kutikapuy waq Chumbivilca llaqtaman, ovejaykikuna, llamaykikuna qhipanpi purikamun, imamanmi kay husquman han quechuarima hamunki, sumaq quechuata hanja saruchashanki, sumaq incakuna quechuan rimasqanta hanja saruchashanki, kutikapuy llaqtaykiman. Entonces, a Mario Molina, cuando comienza a hablar en quechua, le dicen, indio, regresa a tu pueblo, tú estás malogrando el quechua, estás hablando chapu chapu. Chusco quechua tanjan jarimanki, janco tanjan jarimanki. El quechua de los incas lo estás malogrando. ¿Cómo un indio va a venir a hablarnos en quechua aquí? El quechua, que es una lengua tan pura, lo está mezclando con algo del castellano. Vete indio de aquí, le dicen en 1960, fines de 50 a Mario Molina. Porque él hablaba, como él dice, el quechua chusco. Y matas chay quechua chuscuri. Mario Molina Jabasana era el quechua que se hablaba en la comunidad. Y mainatan ñojanchis rimakunchis quechuata, chaynataya pay harimakuran. Chaytata baja rixis harunakuna, baja yaqta taytakuna, tayta yaqtakuna husqupi niranku manan chay quechua hayinchu. Entonces a la vez se fue construyendo esta ideología de pensar que el quechua es una lengua pura de los incas. La radio, guayrabasikuna kaypija ainta yanapakurjaku, en la radio no había limitación para hablar el quechua. Así como Mario Molina podíamos hablar nuestro quechua chapu chapu, janku janku, y mainatapas rimakunchis guayrabasipija. Y chaja, rimakunchis kaj, rimasjanchista, sapapuncha rimasjanchista, kajñatan rimakunchis. Chay mi karan guayrabasikunapija, joskupija. Chay guatakuna. Si alguien quiere participar, por favor díganme. Castellano pipas, quechua pipas, icha pipas tapucuita y mamunan cheja, que hay maquiquichista ujarich, chay picachan son pija cachan maqui ujarinapa. Mana cheja, rimamuichis, tapucuipas icha cachan mancheja, rixia chihuaichis amagina caichicho. Chayta hawaspata ñoja kay pikasanchis. Kay pikasaranchis. Kay fotopitaq ñuqa hawashan imaynatas kunan kay quechua rimay, taki, kawsayninchima wayrawasi ujuntakaman rimastarikuchan. Chayta ñuqaqa kunan hawashani. Ahuirishani chayta, kuskirishani chayta, hatipashani chayta. Hinaspa kay fotopi rikunchis, kay fototaqa urquran New York Times, kay Estados Unidos manta. Kay New York Times manta rirqaku husqu llaqtata hinaspa riki apakusharan kay Mundial de Fútbol Rusia 2018 chay watan paykuna husquman riranku hinaspa hawari imaynatas kanchu manachu Jesús asimipi, runa asimipi, kanchu manachu deportes nisqa. Chaymi kay runakunawan New York Times tuparqa paykuna ña pishqa wata ñawpaqnintaraq chinaqa paykunaqa hayarirqaku quechuapi rimaytaqa.
fútbol manta, bola haitay manta, rimaita, quechuapi. Kay Jamie paikuna kay fotota urjujaku. Jepaman uyarison, imainats paikuna quechuapi rimashanku. Chay kunamponi paikunaja quechuapi rimakushanku. Fútbol manta ima. Waira wasikunata kicharjaku punkunta 60, 50, 70 chay watakunaman hasta un wayno mastarikunampa. Mana josjoyapichu, limapipas. Ñujanchik riqsinchik chaytaja como industria cultural, producción industrial del wayno. Hankuna yashanki chispascha pikuna limapi hayarirjaku kay disquera nisqakunawan producción nisqawan ashka wayno mastarita. Maypita kayri mastarikuran. Televisión manan, periódicopi manan, wayra wasipin karan. Wayra wasipin sumaqta festival kunata ñawpaqmantan hariranku, sumaqta chay tusuykunatapas ruwarqaku. Qusqupitaq Mario Molina Almanza, chay walaychu Jorilazo sapa domingo festival kunata ruwaran. Sapa domingo sapanka llaqtakunamanta, comunidadkunamanta, ayllukunamanta ima chayarmurqaku chay takiqkuna, tusuqkuna ima. Chaypitaq paykuna riqsirichinqaku casetninkunata, musuq casetkunata. Musuq discukunata ima chaypi mastarirqaku, chaypi hawarichirqaku. Y inaspan kay wayra wasikuna mana gobierno ruwasqanta, mana educación ruwasqanta, paykuna ruwarqaku. Cultura, arte, música, quechua chaykuna ima mastarita. Kunankama chay watakunapas chay kaytaqa riqsutichakuran folclore. Hasta ahora todavía se denomina folclore el arte que producimos, la música que producimos. El día que deje de llamarse folclore, nos habremos descolonizado de ese pensamiento de pensar que lo que nosotros producimos es folclore. Estos Wairawasis, estas radios difundieron nuestro arte, nuestra cultura, cuando no teníamos otros espacios. Nos apropiamos de las radios. Nosotros creamos nuestra representación, nuestra música y lo difundimos en las radios. El profesor Julio Noriega investigó este tema sobre la migración. Y Naspampay, Jawarishan Manina, Rikichay Watakunaja, Wairawasikunas, Tawan, Ikarisharjaku, Inaspan Yuhanchispas, Aulunchiskuna, Papanchiskuna, Ima, Yachtakunaman, Yaikusharjaku, Aylunchiskunata, Sajipusharjaku, Yuhapa, Taitamamaipas, Limaman, Mirirjaku, Paikunaja, Yankapaku, Manaya, Yachtaipipas, hay Yankaeja, Carancho, Manaya, Riki, hay en educación, pues Carancho, y Naspa Paikuna. Wainaya papay pues kasiaspa yaja erejilla kasiaspa mamay pas yaja erejilla kasiaspa limaman ripurjaku chaypi yankapakurjaku ima tarisjankupi jankunas chaytaja inta yachankichis 70, 80 chay watakunapi waranjantin rikiwaj llaqtanchiskunamantaja ayllunchikunamantaja riki ripurjaku Lima llaqtaman Cusco llaqtaman Arequipa llaqtaman ima tiyaku llank'ana mashkaku. Inaspan chay watakuna, wayrawasikunaja ñarixisqaña karanku, ña waynukunaja tukuy wayrawasikunapi lluqsirqakuña. Inaspan quechua runakunaja imatan ruwarqaku, uywachankuta, wakachankuta ima riki hatuspanku, bendispanku, radio chatarantikurqaku. Ñuqapa papaypas, mamaypas Limamanta kutimuqtinku, aylluyman kutimuqtinku, paykunapas radio q'ipiyusqa kutimurqaku. Entonces el indígena quechua vende su ganado, vende su caballo, vende su oveja para comprarse una radio. Los músicos quechuas buscan ir a la radio a cantar. Buscan, como sea, llegar a la radio para difundir su música, su canto. Surgen los locutores quechuas, utilizando diversos seudónimos, como el Gualaicho Jorilazo. Surgen seudónimos en quechua como... En mi pueblo, por ejemplo, hay muchos gualaichos en la radio, hay muchos chancas, se llaman cholo chanca, se llaman desde tucuicito, pucuicito, desde el tucucha, desde cada poeta, yo lo denomino poeta andino, entra con su nombre a la radio, porque era el único espacio que le permitía difundir su voz. No tenían otro espacio. En la escuela prohibían hablar quechua, la universidad no hablaba quechua, menos difundía la cultura. A lo mucho había unos cuantos eventos donde se podía difundir como folclore, pero el resto de los espacios era para el castellano, era para la modernización del país. Entonces el indígena, ¿dónde iba? El quechua, ¿dónde iba? ¿Dónde íbamos? Guairabasikunaman.
Chaynatan wiñariran kay piriki rikusanchik kay fotopis radio Inti Raymi Facebook manta kaytaqa Facebook manta urqurqani kay imaynatan Inti Raymi wayrawasi kayta kunan watakuna ruwashan paykunaqa ña kay hatun takiykunataña paykunaqa tanqarishanku paykunataq kaypi rikushan Jason Mesa Apus Chasquita de Chumbivilcas Bohemios Briseida paykunata ima paykunaqa hayarinimanta pacha riqsichirqaku hinaspa kunan hatun festival nisakunapiña riki paykunaqa kashanku wayrawasikuna kaytaqa tanqarishanku kaypi rikushanchik riki fotopi riki kay paymi karan walaychu Jorilazo Joscopi Mario Molina Almanza Chumbivilcano runa paytaya nirqaku chay wayrawasipi awkutikapu llaqtaykiman kichwanchistan saruchashanki nispa paymi hayariran chay watakuna locutorina uq llaqtakunapipas chaynatan hayariranku ñawpa runakuna mapuchikunapas hayariranku chaynata wayrawasipi rimayta mapuchikunapiqa manan ñuqanchispi nachu karqa ñuqanchisqa wayrawasiman yaykuranchik naspa sumaqta rimakuranchik waqpiqa manan dictadura ima kasharanku Chile suyupi manan paykunataqa awkayatachu shaqirqaku wayrawasipi rimaytaqa paykunaqa ayintan churapakunanku karan ayintan paykunaqa sayapakunanku karan mapuche hina ama pipas paykunataqa chay wayrawasipi kashaqtinku saruchananpaq hinaspa ñuqa hawarisqaymanina kay watakuna 70, 80, 90, 2000 hayarininman chayanchis kay 15 programakunawan 15 programakunapin sumaqta quechuakunaqa rimakunchis takikunchis ima sumaqta ñuqanchis tusukunchis ima napayukuykuna kunankama kay napayukuykunaqa kashanku waq Qusqupi hawasqaymanina ima programakunan Jorgeta yaykuchinku wayrawasikunaman kay napayukuykuna kay programakunatan tukuy p'unchay quechua runakunaqa uyarinku chaypin waynukuna chaypin locutorkuna sumaqta rimanku chaypi sutikuna kashanku locutorkunamanta Jori Quinticha Walay Puka Puncho Maysito Jarawi Jorilazo Chulo Chanka tukuysito paykunatan ñuqa kunan kay kuskisqaypi paykuna ruwasqanta hawashani ayinta paykuna ruwasqanta hatipashani ayinta kay locutorkunata sumaqta siminchista usunchiskunata takinchiskunata ima riqsichinku kaypi chikachanta uyarirusun imaynatas paykuna kayta ruwanku uyarikusun kay kaytaq chay takikunawanta hayarinku llaqtaypipas apurima llaqtaypipas chaynatan carnavalkunawan ima hayarinku chaymantata chaynata rimarinku Comunícate a nuestro número 99. Que el licor no es una solución. Deje ese vicio maldito, cambia tu vida. Kunankama riki sutichanku folclorina kunankama kay wayrawasikunaqa kay programakunaqa kay t'aqakunaqa ancha riqsisqa ayin riqsisqa chaymantataq hawarisqaymanina kashanku audiciones radiales sutichasqa ñuqa 15 programakunata riki kaypiqa hawarini napayukuykuna audiciones radiales hinallataq willakuykuna chaymanta qhipanman hawarisqan willakuykunata audiciones radiales nisqakunañataq tukuy aylluta uñurin tukuy ayllu chaymanqa wayrawasiman puririn manan ni plazamanpaschu purinku wayrawasimanmi purinku chaypin sumaqta takininkunata usunkunata tusuyninkunata ima sapanka llaqtakunamanta riqsichinku kikin umalliq kikin presidente comunidadkunamanta pay ñawpaqta rin hinaspa wayrawasipi hora completuta hapispa chaypi rimarinku chaypi takirinku ima kaykunataqa ruwarinchik riki hatun p'unchay ayllunchikkunapi kashaqtin audiciones radiales sutichasqa y estas audiciones radiales curiosamente comenzaron en Lima cuando todavía era el presidente Leguía, cuando ya la migración indígena ya estaba siendo grande, este presidente comienza a juntar, sobre todo en el Día del Indio, 24 de junio,
a juntar en las plazas y hacer cantar en quechua, hacer bailar a los migrantes andinos a Lima. Ahí comenzó poco a poco en las plazas y luego pasamos a las radios. Pasamos a las radios y en las radios comenzamos ya con una estructura propia de nosotros que ha salido. Desde cantar el himno nacional, desde hacer participar a los niños con la poesía, hacer participar a los músicos, hacer participar al hombre más antiguo de la comunidad. Manan ayllukuna yachukaita haruanku, kunaja yachaywasikunapas, uja uñunakuykunapas kaytaja tanjarinkuñan. Chaymantataq pajariran kay willakuykuna. Este willakuykuna es un programa reciente, chayraq kaytaja hayarishanchis quechuakunaja, imataq kay willakuykunari, narración de noticias en quechua, noticieros en quechua. Esto es reciente, yo calculo que después de los 90 recién hemos comenzado, no tengo datos exactos, espero algún momento conseguirlos, pero es un programa reciente donde estamos dando a conocer lo que es nuestra lengua en la narración de noticias. Ñawpaqtaqa imaynankaran, castellano yapi. Solamente en español se difundían las noticias y era símbolo de ser educado. Yo estudié en una carrera de ciencias de la comunicación donde nos recalcaban todo el tiempo de si vamos a ser periodistas hay que hablar bien el español, nunca hablar en quechua. Nunca en la escuela de comunicación había la idea de hacer periodismo en quechua. Y les hablo de hace poco. Y entonces nos hacían practicar poniendo un lapicero a la boca de cómo hablar bien el castellano. Y los profesores en la universidad, en Universidad Manta, estoy hablando de la universidad. Y estoy hablando de la Universidad del Cusco. Estoy hablando de la universidad donde de una región donde más del 50% hablamos quechua. Quechua, Cuscumanta, Arimasiani. Entonces, cuando surgen los Villacuicuna, que es reciente, rompe toda esa tradición de hablar noticias en castellano es ser educado, es ser profesional. Rompe totalmente esa tradición. Kunan kaitapas jawarishani, kay wayrawasikunapi ña astawan ña pajarishan kayja, Punupi, Cuscopi, Apurimaqpi ima astawan ña yapakamushan kay wayrawasikunaqa no kay willakuykunawanja. Kaypipas uyarirusun imaynatas titanka wayrawasipi, quechuapi ña rimashankuña. Ña paykunaqa hayarirunkuña hinaspa uyarirusun. Wasita uraspaqa ruwaysi cocherachayuqta. Manallaq ama ruwaysischu. Si kay kanunta lograruso como Apurímac, vidaqa cambian. Chayqa wayrawasi titanka Apurimaqpi. Chaymanta kaypitas kashan wayrawasi onda azul waq Punupi. Paykunapas imaynatan rimanku quechuapi. Kunata wañuchay pushkarqanku kay watakunapi chaykunamantan hinallataq kayqa runakunatapas hapiri pushkarqanku mana nisunmanchari. Imatan ñuqa kaypi hawarini. Kaqllachu kanku noticiakunawan castellano simipi noticiakunawan manan kaqllachu kanku. Castellano simipiqa noticiakunapiqa manan kay noticiakunapi kay willakuykunapi nachu riki atisqanchista ñuqanchis chansakunata ima churanchis, kicharinchis riki tukuy ima rimakuykuna yaykumunankupak rimanchis ayllunchiskunamanta llaqtanchiskunamanta ima astawan rimanchis. Castilla simipi noticierokunaqa manan shaynachu. Limamanta rimanku, awasuyukunamanta rimanku, manan nishu chansakunatapas churankuchu. Hinaspa hawasqayman nina mana hawarichinchu pikunan ñuqanchis kanchis chaykunata ima. Ima kaq runan kanchis chaykunata ima mana intachu hawarichin. Chaykunata ñuqa t'aqwirini, chaykunata nima k'uskirini, kay watakuna hispichishani, icha amuq wataman, kayta ña tukuruymanña, hinaspa investigación hinata ña ñuqapas hawarishani qillqanaypaq. Kaytaqa inglespin ruwashani, sutinta nisaykichis, inglespin kaytaqa ruwashani, ichaqa munaymanmi quechuapi ruwaytapas. Icha atiman, icha kanmanpas, ñuqanchis sutichanchis revista científica ima icha kanman quechuapi astawan riqsirichinapaq tukuy ima kuskiyninchiskunata. Chayna hawasqayman ninan riki uyhipanaykuna yachaqkuna ima kaypi kashankichis
Wayrawasikunapija ñuqanchis riqsiriranchis ruwasqanchista riqsirichishanchis ima pikunankanchis chaykunata ima. Hinaspa quechua runakuna hina sumaqta ñuqanchisqa kay wayrawasikunata kay wayrawasikunaman apipakushanchis sumaqta kaymanta mana haytachu riki lluqsishanchis kunankama wayrawasikunaqa ancha uyarisqa sinchi uyarisqa llaqtanchiskunapija. La radio ha sido el medio de comunicación que ha tenido más alcance en todo lo que es la zona que investigo, Apurímac, Cusco, por ejemplo, Puno también. Es el medio de comunicación más utilizado y que nos hemos apropiado bastante en nuestros pueblos. Es un medio que nos ha permitido difundir nuestra lengua, que todavía no lo tenemos masivamente escrito, pero sí lo tenemos en el hablar, en la música, en nuestros sonidos. Entonces la radio se ha vuelto el espacio de mucha fidelidad de la población quechua, según el estudio que realizo, y se ha vuelto el medio donde nos hemos apropiado de esa modernidad que trajeron nuestros países, en gran parte para modernizarnos y desaparecer lo indígena. Pero nos ha ayudado a nosotros a presentarnos como somos, a difundir lo que somos y a hacer sobrevivir la lengua, la cultura quechua. Kaikamaya chayarimurjani, tapuku ima kajkinja, kaypu yarinapaqmi kashani, parlarinapaqmi kashani, sichus hankunaspas munankichisman, chikayantapas rimarita ichaja, uyarisaykichismi. Muchas gracias. ¿Alguien conoce alguna experiencia de fidelidad hacia la radio en vuestros distritos, vuestros pueblos? Seguramente han visto en vuestras comunidades la presencia de estas radios y la difusión del quechua. ¿Alguien conoce? Si quizá pueda comentarnos. Quechua pipas, Castilla simipipas, Maiquín pipas. Bueno, pasa que si te hablo el quechua del Chinchaysuyo no me entiendes muy bien, al igual que 3 de los participantes en este club de ciencia. Pero bueno, les voy a hablar en castellano para que puedan tener el contexto mucho más gracias, Hilda, gracias. Cercano. Bien, sí, definitivamente, como bien dices, todo el aparataje de los invasores para colonizarnos y desaparecer por completo los rezagos de nuestra expresión cultural, que hasta hoy en día persiste todavía de manera oral y no tenemos registros, no somos muy muchos en sistematizar, es nuestra debilidad, pero ha permitido de que un medio de comunicación que trajeron se haga de presencia masiva en todos los pueblitos. Uno, porque una radio estaba al alcance de la mano de todos y con las pilas, que eran las baterías que funcionaban, a donde fuere podía llegar. Entonces, definitivamente acá también se está viendo ese fenómeno de apropiarnos de ese medio de comunicación radial que, como nuestro Runashimi es netamente oral, nos acerca más y afianzando con el tema de los juegos florales en las escuelas rurales en las que todavía los docentes se comprometen más con la comunidad, está permitiendo hasta hoy en día ir rescatando de a pocos los buenos saberes, las buenas prácticas a través de los cantos, de la danza, nuestra música, nuestra expresión neta, ¿no? Y se tienen programas en quechua íntegramente, pero nos hemos apropiado en horarios muy de madrugada, porque el hombre del Ande está en su casa desde las 4 de la mañana despierto hasta las 6 que sale a la chacra, ¿ya? Y en la noche que retorna de sus labores agrícolas propias o del pastoreo, y puede estar en casa más atento a escuchar la radio. Entonces son horarios desde las 4 de la mañana a 6 y en la noche desde las 7 a 8:30 o desde las 6:30 a 8:30, porque ya están durmiendo temprano también, ¿no? A las 9 de la noche ya están metidos en la cama, ya están durmiendo. Entonces los contenidos netamente son ahorita fortalecimiento de nuestro Runashimi, porque aquí deberás saber tú que a nivel del órgano rector como política de Estado, el Minedu, lamentablemente no está haciendo un trabajo de inclusión a través de
lo que se está denominando la educación intercultural bilingüe. Lejos de incluir, se está prestando a que este proceso de colonización y de desaparecer nuestras lenguas, que en varias etnias todavía se hablan, que hasta ahorita superviven 48, incluido nuestro quichua con todas sus variantes, estas desaparezcan. Entonces, ellos pues, incluso en el material didáctico que han emitido, tienen serias falencias. Te pongo ejemplos puntuales, como por ejemplo, escriben, nosotros los de toda esta parte del Chinchaysuyo usamos mucho la J, ¿no? Por ejemplo, jara, maíz, o decimos jaca, cuy, hacha, la rama, mientras que el Minedu empieza a escribir con la H, y la H es muda, tal cual al alfabeto occidental, español, y dicen pues hacha, ara, harina, totalmente diferente, ¿no? Cuando nosotros decimos hacha, la hoja, y ellos dicen hacha porque están escribiéndolo con la H, cuando el hacha para nosotros es un instrumento que permite cortar la leña, ¿no? Pues para eso se utiliza el hacha. Entonces esto está generando una distorsión a nivel de la interrelación familiar que ya viene siendo muy debilitada, porque los abuelitos y los papás hablan tal cual, a la usanza, pero los niños que van a la escuela están aprendiendo mal, y cuando vuelven a casa, y como se considera el docente, que es el que sabe, es la autoridad, dicen papá, mamá o abuelito, ustedes están hablando mal, mi profesor sí sabe, no se dice hacha, se dice hacha, no se dice jaca, se dice aca, cuando acá es el gavilán, ¿no? Y así, entonces, para reforzar ese tipo de malas prácticas que están viniendo como política de Estado a seguir posicionando el colonialismo y tratando de socavar todo rezago de nuestra cultura, estamos utilizando estos espacios radiales, ¿no? Donde se está propiciando canciones. Me encanta mucho la coyuntura porque ahora hay muchos quechohablantes netos, muchos agricultores que han salido y al hacer emprendimiento están teniendo negocios varios en diferentes rubros, y ellos permiten ser los auspiciadores de estos espacios. Entonces así se supervive y nos seguimos apropiando de más espacios, ¿no? Entonces se hace la publicidad a un abono más orgánico, se hace de paso publicidad a un producto neto, o sea, mercados locales, intermedios. Es todo un proceso, ¿no? De hacer la apropiación, no solamente a través de nuestra expresión oral, sino también de buenas costumbres que se deben de volver a tener. Y andamos en ese proceso, ¿no? Entonces hay un distrito acá, Chavinillo, donde se tiene la radio, que en los horarios que les indiqué con anterioridad se trabaja. Igualmente en Mari, que está en la provincia de Cachitea, donde hay muy buen rezago de población quechohablante con su variante propia. Igualmente se está haciendo radio. Y otros espacios, nosotros colindamos en la parte de mi pueblo, de Guamalíes, con Ancas, todo el callejón de Conchucos. Allí también hay 3 distritos en los cuales hay radioemisoras que tienen buena cobertura, tanto en FM y en AM, y están llegando, ¿no?, a varios lugares. Y ahora con las redes sociales también tienen su fanpage, ¿no? Es así, bueno, igual, cuelgan Las todos radios los han entrado al contenidos. Facebook, ¿eh? Las radios han ingresado al Facebook con todo. Al Facebook, así es. Entonces se está viendo todos los mecanismos, las herramientas para que se pueda manejar. Y a quienes va dirigido a través de estas herramientas virtuales es a los más jóvenes, y a través de la radio seguimos con la población pues, de mediana edad a adulta, ¿no? O sea, eso es lo que les compartiría. Muchas gracias, Hilda, por tu participación. Anchatarixikuiki, muchas gracias. Ahora, las radios que estudio, en gran parte, todo lo he hecho por Facebook, porque como no estoy allá, entonces todos también transmiten ahora en Facebook. Cualquier radio que quieras escuchar, generalmente los programas más escuchados están en Facebook Live, en vivo están pasándolo, ¿no? Y eso es muy bueno, y cada vez que yo reviso los comentarios sobre todo, están escuchando en todo el mundo. Los quechuas estamos en todo el mundo. A mí me sorprende cuando veo la radio de mi pueblo, uno saluda desde España, otro de Argentina, otro de Cusco, otro, y sí, la radio se ha apropiado y ha ingresado al Facebook
como radio me refiero, y ya ha comenzado a hacer más amplia su audiencia. Y sobre todo los programas, y los que estudio son programas en quechua, sobre todo los programas en quechua, son que al migrante estoy seguro que, como a todo migrante, nos trae el sentimiento de pertenencia y extrañar a nuestra lengua, a nuestro pueblo, ¿no? Y eso hace de que estemos al tanto de estos programas y siempre incluso mandando saludos. Yo mismo siempre escucho programas en quechua de Apurímac y comento cuando puedo, me gusta escuchar, ¿no? Lo veo como una manifestación y eso me motivó desde el inicio como una manifestación bien auténtica y bien rebelde. Siempre yo lo considero rebelde porque cuando uno hace programas en quechua, y yo hice muchos años programas en quechua, rompes muchos esquemas cuando te atreves a hablar en público en quechua y la radio te permite eso. Como les comentaba en un momento, yo estudié una carrera de ciencias de la comunicación donde si no te decían directamente, pero se sobreentendía que debías hablar bien el castellano. Y entonces, cuando sales de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y haces radio en quechua, te pueden ver como no aprendí nada, ¿no? Esa es la lógica colonial, ¿no? Donde te dicen no aprendí nada, o cuando se han creado en muchas escuelas de ciencias de la comunicación como organizaciones para rechazar a los locutores. En mi universidad se creó toda una tendencia de no aceptar locutores, para no considerarlos periodistas. La idea colonial de que el que ha estudiado ciencias de la comunicación es el periodista científico, que sabe estudiar, sabe investigar. En cambio, los otros son empíricos, que no saben nada. Y cuando realizo esta investigación digo, ¿cuánto daño hemos hecho a nuestros locutores al difundir estas ideologías bien dañinas a nuestra cultura, y donde descalificamos al quechohablante que se expresa en la radio, donde descalificamos y lo excluimos, cuando es nuestra cultura encima, no es ni un foráneo, no es un extranjero, somos nosotros, ¿no? Y eso me permite con la radio buscar esa parte de nuestra historia que no se investiga, no se difunde, o muy poco. La radio, yo considero que gran parte de nuestra historia se ha difundido en la radio y muchas veces no tenemos un buen archivo. No se ha archivado gran parte de lo que hemos producido en la radio. Si alguien quiere participar, puede hacerlo. Bien, a ver, ya que no escucho a ninguno de los otros jóvenes, sí, definitivamente lo que dices es muy cierto, porque imagínate, tenemos 500 años en los que todos los días han hecho de que nuestro chipcito en el cerebro sea el quechua sinónimo de atraso, quechua sinónimo de ignorancia, quechua sinónimo de no científico, quechua sinónimo de que no vales. Entonces, eso nos lo han reforzado desde chiquititos en las comunidades. No, si no hablas castellano, no eres culto. Si no hablas castellano, no eres nada. Tienes que hablar el castellano, no hables quechua. Como que hablar el quechua, la peor vergüenza, la peor lacra. Y definitivamente todo esto respondía pues a un contexto de sometimiento mayor, de avasallar por completo toda nuestra riqueza cultural. Pero definitivamente, como bien se dice, lo que está en nuestro ADN, allí estás permanentemente, no muere. Y basta que salga una chispita, una ventanita y salimos. Y como bien dices, y coincido mucho contigo, porque como socióloga también hago análisis de muchas coyunturas, de muchos espacios, de muchas realidades, del por qué la alienación aquí mayor, acá menor, por qué la resistencia. Y definitivamente siempre es esa añoranza, esa melancolía, cuando uno escucha el quechua, una canción, una poesía, se te abre el corazón, la mente, el cielo es otro mundo, ¿no? Otro mundo de libertad, un mundo sin cosas percuridas, sin cosas nocivas. Más por el contrario, un mundo donde hay solidaridad, cariño verdadero. Entonces, en nuestro Runashimi cala muy hondo. Y como tú bien dices, por ejemplo, hago clases de nuestro Runashimi en nuestra variante, y tengo alumnos que están en huanuqueños, peruanos, que han salido de muy tiernos a otros países, y con qué añoranza reciben cada una de las informaciones que me permito facilitarles, las canciones, las vivencias. Entonces yo creo que esa añoranza va a ser de que nosotros sigamos haciendo el trabajo desde los espacios donde estemos para fortalecer nuestra cultura, para revalorarla, reivindicarla, ¿no? Entonces, vamos allí. Hay mucha añoranza ahora con este contexto de la pandemia.
El aislamiento yo creo que es favorable para nosotros los peruanos porque nos va a permitir, y ojalá como sociedad civil hagamos incidencia con los decisores políticos para que haya políticas públicas para reactivar el tema económico, pero con autonomía, con el tema de la agricultura sostenible, orgánica, y con transformación de productos, darle un valor agregado, y la radio va a ser el gran aliado para que se pueda llegar con esta información. Entonces, el panorama es propicio, más que se viene el bicentenario, entonces está en nosotros, ¿no? Apropiarnos de esta oportunidad para seguir impulsando con más fuerza el apego a nuestra identidad, que se deben de diseñar políticas que se acorde a la mayoría de peruanos, no acorde a los disques científicos, que se dicen científicos cuando obedece a los intereses de la oligarquía o del grupo minoritario de poder, ¿no? Muchas gracias, Hilda. Y bueno, y yo algo que valoro mucho, y gracias a Kate le agradezco por invitarme a este espacio. Cuando Kate ponía la idea de hacer ciencia en quechua, decía, y me invitaba a hablar en quechua, dije, grandioso, yo voy a hablar, estoy trabajando en quechua. Les dije en un momento que esta investigación la estoy escribiendo en inglés. Mi universidad me pide en inglés, nadie lee en quechua en mi universidad, me gustaría que haya alguien, pero no hay nadie. Más adelante me gustaría escribirlo en quechua, y yo siempre me pasaba la idea de que qué alegría de que haya quechua hablantes como nosotros. Yo me considero quechua, o quechuas como nosotros, como yo, que estén interesados en conocer más, en compartir investigaciones o conocimientos en nuestro nacimi, en nuestro quechua. Eso ya es un activismo bien fuerte. Es una actitud bien, bien rebelde que tomamos en un país como el Perú, ¿eh? En el Perú, hacer este tipo de reuniones es bien rebelde porque son, como dices, tantos siglos y décadas donde la ciencia, la investigación, el conocimiento ha estado relacionado a la idea colonial de que debe ser en español, en castellano, de que debes dejar de ser indio si quieres ser investigador, debes dejar de ser indio si quieres ser académico o científico. En Apurímac hemos iniciado un proyecto para escribir tesis en quechua. Les invito, este martes es la primera reunión con un grupo de jóvenes, y se han inscrito no solo de Apurímac, también de otras regiones, y quieren escribir su tesis de pregrado y un par o tres de maestría en quechua. Es un concurso, es un proyecto que es un concurso donde se va a apoyar a estos jóvenes y a estas señoritas que quieren escribir en quechua. Y es el momento de que, si bien la radio, por ejemplo, ha sido un espacio donde nuestra lengua en toda su potencia como lengua oral, así en toda su belleza y potencia ha ingresado, ya es momento también de que como académicos indígenas vayamos al espacio de la escritura. Ya es momento de que yo particularmente estoy convencido de que ya nosotros que somos esa nueva generación, que ya hemos accedido en gran parte a la educación superior, a escribir una tesis, ya es momento de que nos atrevamos a contribuir con nuestro pueblo en ese espacio de llevar nuestra lengua a la escritura. Estoy seguro que eso también va a apoyar mucho, ojalá haya más iniciativas, y los siguientes años ya tengamos más tesis en quechua, por ejemplo. Yo les invito, quizás nos puedan acompañar, es un taller libre que vamos a hacer el martes por Zoom. Va a estar Roxana Quispe Collantes, quien fue la doctora Roxana, fue la primera persona en presentar una tesis doctoral en quechua en la Universidad de San Marcos. Va a acompañarnos un académico quechua, que es Vicente Torres. A las 5 de la tarde va a ser este martes. Voy a ponerlo aquí el link, esperen un momento, y les invito ya para que nos puedan acompañar y puedan participar. Es libre, van a ser talleres, ustedes pueden estar viendo, mirando. El concurso es para Apurímac en sí, pero el taller lo hemos querido hacer abierto, no solamente para Apurímac. Y quisiéramos que se animen y puedan participar y conocer a ese grupo de jóvenes también que quieren escribir su tesis en quechua y contribuir al mantenimiento de nuestro idioma y a la difusión de nuestro idioma en el nivel académico, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Aquí tengo el link, les voy a pasar. O si no, tal vez, aquí está, ya lo he encontrado para este martes a las
es a las 5 de la tarde. Va a ser por este enlace Zoom y van a pedir un ID de ingreso ID. Ah, ya lo ha posteado Keitel. Muchas gracias, Keitel. Muchas gracias. Entonces, por ahí nomás, si desean, sería bueno que participen. Y bueno, es sobre todo lo que, y yo les invito a ustedes, nosotros somos quechohablantes de distintas variedades, pero ya ingresemos con nuestras variedades a escribir. No tengamos, yo siempre digo, no tengamos ya vergüenza, no sé si vergüenza o no tengamos esa limitación de decir de que muchas veces he visto en muchos compañeros, hermanos y hermanas quechuas, de decir de que mi quechua no es puro. ¿Qué va a decir la Academia de la Lengua Quechua? ¿Qué van a decir? No. Es la escritura y la práctica del idioma no es que te pidan que seas un hablante puro, sino vayamos poniendo en práctica lo que sabemos e iremos mejorando poco a poco. Y ahí se va a ir construyendo y edificando y creciendo nuestra lengua, ¿no? No tengamos ese temor de que yo no hablo bien, o chapu chapu hablo janku janku, entonces no debo hablar. No, hablemos, y ya poco a poco nos entendemos nosotros, ahí nos iremos ayudando y mejorando en el hablar o en la escritura de nuestro Runasimi, ¿no? Muchas gracias, les agradezco mucho por vuestro tiempo. Y si algún momento quieren conversar conmigo, alguno de ustedes contactarse, estamos para apoyarnos. Estamos para ayudarnos en lo que podamos. Escríbanme, estoy también en el Facebook con mi nombre, también estoy en Twitter, bueno, los que utilizo más es Twitter y Facebook, también en Instagram, que a veces ingreso, pero podemos contactarnos y en algo que yo pueda colaborar como un hermano quechua más, estoy ahí para poder apoyar. Allimi paquilla, gaya shaiki, shumak musiaita, yarpachakuraji rurananti. Sí, te voy a estar llamando para poder apoyarnos y con un buen pensamiento y buen raciocinio hacer una propuesta de trabajo acorde, ¿no? Para apoyar a cuántas personas. Ari, guajiamuyaway, mujajachay pikashasa, Facebook pikashani, chay pitariwanki, sutiwan. Twitter pipas kashani machay aquí. Kay ñan kashanchikña chay WhatsApp uju pipas rik, chay grupo ina uñuna kuina chay pipas kashani. Chay nianta atinkimanpas. El hawaita hapanachay. Chay naja kay kamayat shinaja kaytl chay arimuranchis. Henry nos dice, perdón Keitel, muchas gracias, también deseo hacer un artículo en quechua. Sería muy interesante, Henry, sería muy, muy bueno, ojalá, y si ingresas al grupo, en el grupo estamos compartiendo un trabajo que Keitel ha llevado con un grupo donde también pude colaborar lo que podía, es un glosario de términos de investigación científica en el quechua. Entonces, en el grupo de Apurímac, de la escritura de tesis, lo vamos a compartir. Puedes ingresar, Henry, al grupo el martes y si deseas yo te puedo incorporar al grupo de WhatsApp, pero avísame, hazme conocer tu número por el grupo de WhatsApp que tenemos, yo les agrego a ese grupo, ahí vamos a estar compartiendo todo lo que estamos avanzando. Pero es un grupo para escribir tesis y, ¿por qué no, artículos en quechua, ¿no? Muchas gracias, Keitel. Muchas gracias a cada uno de ustedes, Yadira, Henry, Elwin, Iván, Vilma, Hilda, Hugo, Rocío, Beatriz, Juan, muchas gracias. Anchatarik sikuikichis, tukui sunjuiwan mirik sikuikichis, urpi sunjuy, kunampunche ñujawan parla irunchis, rimarirunchis, ima. Kay chikayan ruasqaymanta, chayraqmi kaytaqa hayariruni, chayraqmi kaytaqa ñawpaqman tanjarishani, ichaqipaman tukuspa, hinayata hukmanta parlarinchisman kaypi, icha tupasunchisman kaypi. Mana ñuqari manayaypaqchu, ichaqa kushka yankarinapaq, yanaparikunapaq, yanapakunapaq, imayapipas, atisqanchispi ima. Kaykamayan ñuqaqa chayarimurqani Keitel, anchata hantapas riqsikuyki. Muchas gracias, Germani, por tu presentación, que siempre estás dispuesto a apoyar estas cuestiones académicas y de ampliar el quechua a estos espacios, a estos nuevos horizontes, donde no tenemos que estar aislados, sino trabajar en equipo para llegar a cada vez a más personas.
Tupakunanchis kamaña, tupananchis kamaña, llaqta masiykuna. Pananchis Kama. Tupakunanchis kamaña. Hasta la siguiente. Cuídense.